Muy buenas noches con todos. Entonces ahora vamos a hablar sobre la clase de introducción a la radioterapia. Así como se puede ver, introducción a la radioterapia es nuestro tema del día de hoy. La radioterapia es una ciencia que se basa en el empleo de radiaciones ionizantes para el tratamiento de patologías determinadas, ya sea benignas o malignas, siendo su principal campo de acción en el ámbito oncológico. Entonces, la radioterapia es un tratamiento oncológico que utiliza radiación ionizante, ya sea rayos X, electrones, protones u otras partículas, para destruir las células tumorales o impedir su proliferación. ¿Hay objetivos? Sí. Curativo, que es erradicar completamente el tumor, ya sea un cáncer de próstata localizado, ¿no? Que le damos con tratamiento de deprivación androgénica. Adyuvante, que es después de la cirugía para eliminar células residuales. Incluso hay neoadyuvantes antes de la cirugía para reducir un poco el tamaño. Paliativo es para aliviar los síntomas causados por tumores avanzados, ya sea rectoragias, dolor óseo, compresiones vertebromedulares que pueden haber. Dentro de ellos tenemos de que la radiación con Marie a Pierre Curie justamente empezó usando los rayos X, ¿no? También murieron por radiación, ¿no? Y obviamente después ha ido justamente complementándose como un tratamiento para disminuir la micrometástasis en otros tumores, ¿no? Tumores hematológicos o sólidos, o incluso que se utiliza justamente con terapia dirigida o ahora incluso con inmunoterapia, ¿no? Entonces, el descubrimiento de los rayos X justamente ha ido avanzando, el descubrimiento de la radioactividad, ¿no? Entonces, en 1920, Claudius Rigaud sentó las bases biológicas de la radioterapia con el fraccionamiento y la radiosensibilidad que puede haber. Marie Curie con la braquiterapia. Y dentro de ellos la radiación que genera justamente la radio, los equipos tecnológicos, podemos ver de que tienen justamente es una onda y un espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces todo esto es radiación no ionizante hasta justamente ir la radiación ionizante, que es de rayos X, rayos gamma, ¿no? Todo ello puede haber una alteración en las células tumorales. Por eso es muy importante evitar la radiación, ¿no? Hay capacidad de penetración, ¿no? Justamente como podemos ver, ondas alfa, beta, gamma, ¿no? Alfa, el papel, metacrilato beta, gamma, ¿no? Hasta el plomo, neutrones, hasta el hormigón. Entonces, la ley de Borgonier y Trevondieu menciona que la radiación ionizante es más eficaz que las que son activamente mitóticas. No están diferenciadas y tienen por delante un futuro de divisiones. Este efecto radioterapia es que un grade es 10 a la quinta ionizaciones, más de 1000 daños de bases de ADN, más de 1000 rupturas simples y 20 a 40 rupturas dobles de ADN. Entonces, este efecto de la radiación justamente puede tener un efecto subletal, que es por un efecto indirecto con radiolisis del agua, formación radical libre, o un efecto letal, ya sea directo, ¿no? Y hay efectos de la incidencia de un haz, justamente desde efecto fotoeléctrico hasta una producción de pares para justamente generar. Dentro de la radioterapia justamente tenemos la radioterapia externa, la braquiterapia y la radioterapia sistémica. La externa es que emite radiación desde un acelerador lineal hacia el tumor desde el exterior. La braquiterapia es que coloca fuentes radioactivas dentro o cerca del tumor, ¿no? Ya sea en caso de cervix o próstata, y la radioterapia sistémica es la que se administra por vía oral o endovenosa, como el yodo 131 para cáncer tiroideo. Hay conceptos claves que tenemos que tener en consideración, como el fraccionamiento, que es la división de la dosis total en varias sesiones para reducir esta toxicidad que pueda tener. Una dosis en grades, que es la unidad de medida de la radiación absorbida. El volumen blanco clínico, que es el área que contiene el tumor macroscópico y zonas de posible infiltración microscópica. El volumen blanco planificado, que es justamente esta área que contiene el tumor macroscópico, o sea, el volumen blanco clínico, más los márgenes de seguridad para compensar esos movimientos y errores de este posicionamiento, ¿no? Justamente para no generar más efectos adversos. Y la radiosensibilidad, que es la capacidad del tejido tumoral para responder a la radiación, y la radioprotección, que es las técnicas y equipos para proteger estos órganos sanos cercanos al tumor. Dentro de estos tipos de radioterapia, tenemos que la radioterapia externa es la que se administra desde una fuente esa vía acelerador lineal hacia el tumor con precisión milímetra. Tenemos subtipos, ¿no? El 3D CRT, que es radioterapia conformacional 3D, que se modela la radiación a la forma del tumor
por ejemplo, en los cánceres de pulmones no microcitípicos que se usa. Su ventaja es buena conformación del volumen tumoral. Tenemos el IMRT, que es la radioterapia de intensidad modulada, que esta modula la intensidad del haz para proteger los tejidos sanos en cáncer de cabeza y cuello y de próstata. Mayor protección a estructuras críticas. El BMAT, que es la arcoterapia volumétrica modulada, que es la técnica avanzada de esta radioterapia de intensidad modulada con movimiento de arco, que se usa en tumores pélvicos o ginecológicos. Es un tratamiento más rápido y preciso. Hay el IGRT, que es la radioterapia guiada por imágenes, que usa imágenes en tiempo real para mayor precisión, como tumores móviles en pulmón y en páncreas, disminuye el margen de error. El SBRT, que es la radioterapia estereotáctica corporal, que es alta dosis en pocas fracciones, muy focal. Metástasis hepáticas o pulmonares y alta eficacia con mínima toxicidad. El SRC, que es la radiocirugía estereotáctica, que es la radioterapia única y precisa para lesiones cerebrales, ya sea metástasis cerebrales o meningiomas. Y es cuando no hay una alternativa no invasiva a la cirugía. Dentro de la braquiterapia es que se colocan fuentes radioactivas dentro o cerca del tumor, permitiendo una alta dosis con rápida disminución hacia tejidos sanos. Dentro de ellos tenemos tipos según su duración. La braquiterapia de baja tasa, que se implanta y permanece por semanas o de forma permanente, y la de alta tasa, que se administra en segundos durante sesiones programadas. Ejemplos. Cáncer de cervix, que parte esencial del tratamiento definitivo junto con la que habíamos mencionado, ¿no? La radioterapia, la quimioradioterapia radical. Y en el cáncer de endometrio, justamente adyuvante en estadios iniciales tras histerectomía. En el cáncer de próstata tenemos implantes permanentes, ¿no? O temporales. Y en el cáncer de esófago en tumores inoperables como paliativo. Dentro de la radioterapia sistémica tenemos la administrada por material radioactivo por vía oral o intravenosa, ¿no? El yodo radioactivo en cáncer diferenciado de tiroides, como ablación del tejido tiroideo remanente o metástasis. El samario 153 o estroncio 89, que es una metástasis óseas dolorosas, próstata o mama, tratamiento paliativo del dolor. El radio 223 o sofío, que es el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con metástasis ósea, que mejora la sobrevida y calidad de vida. Y el lutenio o lutetio 177, ¿no? Que es en tumores neuroendocrinos metastásicos, dirigido a los receptores de somatostatina. Entonces, nuevamente, para resumir, el tipo de radioterapia es de externa, lejana al tumor, alta para pulmón, próstata, mama, cabeza y cuello. Braquiterapia en ginecológicos y próstata, ¿no? Su presión es muy alta. Radioterapia sistémica para tiroides, metástasis ósea, tumores endocrinos, ¿no? Entonces, el fraccionamiento convencional es de 180 a 200 centígrados por día, una dosis por día de 5 sobre 7 días, ¿no? Y el hiperfraccionamiento se aplican 2 fracciones al día, cada uno de 115 a 120 centígrados de 5 a 7 días. Fraccionamientos acelerados, el puro, que es la misma dosis total durante la mitad de tiempo de tratamiento, 2 a dosis más, o el chart, que es 36 fracciones en 12 días de tratamiento. Y el hiperfraccionamiento es de 300, 400 y 500 centígrados por cada sesión de cada día. El hiperfraccionamiento extremo, SRS, y el SBRT permiten administrar una dosis elevada a un volumen tumoral reducido, afectando poco a los tejidos sanos. Entonces, radioterapia externa, telerradioterapia, la braquiterapia que habíamos visto de manera interna, intersticial, endocavitaria y de contacto superficial. Y dentro de la evolución es que hemos permitido mejorar justamente la dosificación a los volúmenes de interés de tratamiento, ¿no? Desde la 2D hasta la 3D, ¿no? Donde es una intensidad modulada, donde tenemos la radioterapia estereotáctica del cuerpo, ¿no? O la terapia incluso de partículas. Justamente en esta evolución de la radioterapia tenemos técnicas conformadas con menos dosis de radiación a tejido sano y mejor concentración de la dosis sobre el tejido target, ¿no? Dentro de estos principios tenemos los 5 principios de la radiobiología: reparación, redistribución, reoxigenación y radiosensibilidad y repoblación, ¿no? Entonces, dentro de la radiosensibilidad, pregunta examen, tenemos que los que tienen mayor radiosensibilidad son los tejidos celulares de la piel, ojo, cristalino, tiroides, médula ósea, espermatogonia, células de las criptas intestinales. Acá tenemos justamente los tumores en las células germinales, linfoma, leucemia, ¿no? Intermedio, los osteoblastos, espermátides, fibroblastos, sarcomas pobremente diferenciados. Y las que tienen baja radiosensibilidad son las células musculares, nerviosas o condrocitos, glioblastomas o condrosarcomas.
Entonces, pasos para la radioterapia. Evaluamos el caso e indicamos la radioterapia. Simulamos las imágenes en el área a tratar. Delimitamos el volumen a tratar. Planificamos por planos físicos para los campos a tratar y administramos el tratamiento, ¿no? La simulación que se realiza con el apoyo de equipos de inmovilización para evitar errores durante el tratamiento y para que ésta sea replicable durante todas las sesiones de tratamiento. Delimitamos los volúmenes y planificamos el tratamiento y justamente permitimos identificar el área a tratar y los órganos de riesgo. Por ejemplo, en un cáncer de mama protegemos justamente la vía pulmonar, los órganos justamente de riesgo que puede ser justamente el corazón. Planificamos, el físico médico o el radioterapeuta se encarga de planificar con apoyo de un software para justamente limitar la dosis a los principales órganos de riesgo con unos parámetros llamados constraint. Y también se encarga de concentrar esta dosis del tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la radioterapia? Justamente es la intención curativa, que es disminuir la recurrencia local o local regional de una neoplasia, y la paliativa, que es calmar los síntomas como sangrado o dolor previo al tratamiento, y como vemos justamente el tratamiento, y estos son en quimiorradioterapias radicales que pueden haber, como un carcinoma epidermoide de glándula submaxilar derecha avanzada, ¿no? Entonces tenemos el espectro electromagnético de las radiofrecuencias hasta justamente la, las radiaciones ionizantes que generan más efectos adversos, ¿no? Como yo mencioné, la radiación alfa, beta, gamma y la radiación neutrónica, ¿no? María Curie con la radiobiología que habíamos mencionado. Hay que tener mucho cuidado con los efectos adversos que pueda tener la radiación. Entonces, los rayos X, la fuente de producción, aceleradores de partículas, origen del átomo extranuclear, gamma, isótopos radioactivos y dentro del núcleo, ¿no? La radioterapia justamente actúa en estos ciclos de la fase celular, sobre todo justamente al final de la G2 y la fase M, donde son los momentos más radiosensibles. La fase S intermedia es la menos radiosensible. Hay condicionantes de la respuesta frente a la radioterapia, que es la oxigenación del tejido irradiar, la calidad del agente emisor de las radiaciones y el momento del ciclo celular tumoral. Ya habíamos mencionado justamente las 4 R's o las 5 R's que ahora se usan en la radiobiología, desde reparación celular, reoxigenación, redistribución en el ciclo celular fuera de la fase S y la repoblación celular. El nivel de sensibilidad de las radiaciones desde los linfocitos, las células justamente tumorales o las células que se refieren a linfomas o leucemias, las células germinales, el cristalino ocular, células pulmonares, microcíticas sobre todo, túbulos renales, el epitelio escamoso, la córnea, epitelios de la piel, células de los cartílados, hasta ir las menos radiosensibles. La dosis absorbida es la energía que capta una masa al ser atravesado por una radiación, ¿no? Ya habíamos mencionado que el Gray es Joule por kilo, ¿no? Y luego justamente tenemos la división de la radioterapia, desde tal telerradioterapia con su simulación, su planeación, su tratamiento, ¿no? La braquiterapia superficial, intersticial y endocavitaria, que usa fuentes radioactivas, y la telerradioterapia justamente superficial. La radioterapia externa, como podemos ver en metástasis cerebrales, ¿no? O incluso radioterapia adyuvante post-lumpectomía en cáncer de mama, ¿no? Como podemos dar, ¿no? Desde fraccionamientos y perfraccionamientos, ¿no? O incluso dar justamente intracavitario intersticial, ¿no? Nosotros planeamos justamente cómo vamos a dar la radioterapia, ¿no? Y cómo vemos el tejido irradiado justamente en todas las imágenes desde la planeación, y a cuidar que no haya órganos comprometidos, ¿no? Justamente acá podemos ver en la área de tejido mamario para irradiar, ¿no? Y acá podemos ver la distribución de la radioterapia con sus cortes axiales y coronales, ¿no? Como podemos ver en la A y B, la distribución, en la C y D, justamente la radiación externa, y la E y F, la radiación total. Simulamos 2D, que es la convencional, y 3D, la virtual, y el objetivo es determinar la posición para el tratamiento que se necesitará diariamente, elaborar los inmovilizadores necesarios que darán la seguridad para la reproductividad diaria del tratamiento y obtener los datos anatómicos. Existen dos tipos de simuladores: A, el convencional en 2D, B, el que se hace por tomografía, que es el mejor ahora actualmente, y es el virtual, ¿no? El antiguo y ahora el que se debería hacer y el que se debe hacer ahora, ¿no?
Equipos para la telerradioterapia, el cobalto 60 que emite radiación gamma y el acelerador lineal que emite radiaciones X y electrones, que es lo mejor actualmente, ¿no? El cañón de electrones desprende electrones que son llevados a guías de luz, ¿no? Para dirigirse justamente al tejido blanco, ¿no? Que se utiliza también en tumores de cabeza y cuello. La radiocirugía estereotáctica en tumores cerebrales, ¿no? Como podemos ver. La dosimetría, no podemos pasarnos justamente de la dosis porque pueden haber efectos adversos, ¿no? Dentro de la clasificación de la braquiterapia tenemos la superficial, ¿no? Que se aplica con placas radioactivas colocadas directamente sobre el tumor. El 75% son para tratamientos superficiales en cáncer de piel. La intersticial, que es dentro del tumor, en tratamiento de cáncer de mama o próstata. Y las endocavitarias, que utiliza formas de esferas, ¿no? Y se aplica a través de sondas que salen del equipo, ¿no? Cáncer de cuello uterino, esófago y bronquios, ¿no? Justamente la terapia superficial y las máquinas de alto voltaje que podemos tener hasta la generación de rayos X en el tratamiento de lesiones superficiales y semiprofundas, ¿no? Dentro de las variedades tenemos justamente el tiempo de tratamiento desde alta tasa de 5 a 20 minutos y la mediana tasa de 2 a 4 horas y la de baja tasa de 2 a 3 días. La comparativa de tratamientos, como podemos ver, desde el acelerador lineal y solamente con 2D, ¿no? Y ahora que estamos utilizando la radioterapia sistémica que habíamos mencionado con los radioisótopos, entonces tenemos la neoadyuvante, la concurrente, la adyuvante y la paliativa. La paliativa para tumores medulares, tumores óseos, compromiso vertebromedular que habíamos mencionado, y todos tienen efectos adversos a la radioterapia, desde descamación de piel, mucositis, diarrea, fibrosis, fístulas y necrosis, daño vascular, obstrucción o perforación intestinal, ¿no? Como podemos ver, la radiodermitis en este caso, ¿no? Fibrosis o fístulas que pueden haber justamente en los tumores que están cerca al recto, a la vejiga, daño vascular, ¿no? La obstrucción o perforación intestinal que pueda haber o un segundo tumor primario que se pueda generar justamente por la radiación. Pérdida de audición, otalgia, cefalea y zumbidos, alopecia, odinofagia, disfagia, neumonitis, colitis, carditis, disnea, fibrosis pulmonar, pericarditis, disuria, incontinencia urinaria, retardo en la cicatrización y proctitis, ¿no? Que puede ser justamente los tejidos adyacentes. Entonces, la radioterapia es una ciencia para el manejo oncológico como terapia radical, adyuvante o no adyuvante. La evolución de las técnicas menos conformadas a otras de mejor conformación y precisión ha permitido justamente no dañar tanto este tejido sano, ¿no? Y justamente ir a la terapia target y los procesos de interacción de la materia dan como resultado efectos que pueden ser adversos, ¿no? Justamente la radioterapia en respuesta de la neoplasia. Y la radiología tradicional, que incluye las 5 Rs que hoy en día permanecen, pero están en estudio nuevos factores. Y la radioterapia puede administrarse de irradiación externa o braquiterapia según la localización del tumor y la dosis necesaria. Muchas gracias con todos. Eso es con respecto a radioterapia.